Cuando somos niños, nuestros juguetes son nuestros mejores amigos. Les confiamos nuestros secretos, los sentamos en nuestra mesa y los dejamos dormir a los pies de nuestra cama. Los vemos como objetos inocentes creados para darnos alegría. Pero, ¿qué pasa cuando esa mirada de vidrio parece seguirte por la habitación? ¿Qué ocurre cuando un juguete electrónico se activa a mitad de la noche, aunque no tenga baterías? O cuando encuentras a tu muñeca favorita en un lugar distinto a donde la dejaste. Esta noche vamos a explorar el fenómeno de los objetos inanimados que parecen cobrar voluntad propia. Estos son testimonios reales de juguetes que nunca fueron solo un juego. Bienvenidos. El regalo de los vecinos. El año pasado, mi familia y yo vivíamos en un condominio. Teníamos una pareja de vecinos que compartían la casa de al lado con la madre de uno de ellos. Peleaban constantemente y desafortunadamente esas discusiones solían volverse violentas. Tuvimos que llamar a la policía en varias ocasiones porque el marido se ponía muy agresivo. Cuando finalmente decidieron mudarse, sus dos hijas, que le habían tomado mucho cariño a la mía, decidieron regalarle una de sus muñecas. Era una muñeca vieja, rubia, al estilo Barbie. Mi esposa la llevó arriba y la guardó en la habitación de nuestra hija. Poco después, mientras todos estábamos en la sala, incluido nuestro gato, empezamos a escuchar golpes y ruidos secos que provenían del piso de arriba. Como yo estaba trabajando desde casa en ese momento, mi esposa fue a investigar, pero no encontró nada fuera del lugar. Nada se había caído y no había nadie por la casa. Nos pareció increíblemente extraño, pero intentamos no darle importancia. Sin embargo, los ruidos fuertes regresaron. Más tarde esa noche, mientras mi esposa estaba con nuestro bebé en nuestra cama, empezó a escuchar unos sollozos. Eran sonidos claros de un bebé llorando que venían de la habitación de nuestra hija. Al salir al pasillo, vio a nuestro gato petrificado, mirando fijamente hacia ese cuarto con las orejas erguidas. En ese momento ella no lo dudó, bajó a contarme lo que pasaba, regresó por la muñeca y la lanzó directamente al contenedor de basura afuera de la casa. A partir de esa noche y durante el resto del tiempo que vivimos ahí, nunca volvimos a tener un solo problema en esa habitación. El trenecito de la medianoche. Heredé un juego de trenes antiguos de mi abuelo, de esos que eran de un metal pesado que van sobre rieles. Lo instalé en un cuarto que usaba como oficina. Todo iba bien, hasta que empecé a escuchar el sonido del tren moviéndose exactamente a la medianoche. Lo extraño es que para que ese tren avanzara, yo tenía que enchufarlo a la luz y siempre lo dejaba desconectado por seguridad. Una noche decidí quedarme a vigilar. Me escondí detrás de un sofá y esperé. A la hora señalada, escuché un clic en seco. El cable se conectó solo al enchufe frente a mis ojos. El tren empezaba a avanzar, pero esta vez llevaba pasajeros. Eran pequeñas figuras de humo negro que se asomaban por las ventanillas de los vagones. El tren empezó a ir cada vez más rápido, tanto que el metal empezó a sacar chispas y el olor a ozono inundó el cuarto. Vi como una mano diminuta y negra salía del vagón de carga y señalaba directamente hacia donde yo estaba escondido. El tren descarriló de golpe y todo quedó en silencio. Cuando revisé las vías, el metal estaba caliente al tacto y los vagones tenían marcas de pequeñas manos quemadas de la pintura. Vendí el set a un coleccionista esa misma semana, pero todavía escucho el silbato del tren en mis sueños. La risa en el estante. Esto ocurrió a principios de los 90, cuando yo tenía unos 6 años. Vivíamos al este de San Diego, cerca de un cañón. Mi papá trabajaba de noche y para mí siempre me dio mucho miedo pensar que él no estaba en la casa. Cuando escuchaba a los coyotes aullar a lo lejos, el miedo me dominaba por completo. Una de esas noches fui a la habitación de mi madre y ella me dejó quedarme a dormir a su lado. Yo tenía una muñeca que venía con un andador a control remoto. Era de esas Hasbro que tenían botones para que caminara hacia adelante y hacia atrás. Esa noche la muñeca se quedó en mi habitación, justo al lado de donde estábamos. De pronto empezamos a escuchar su risa. Al principio pensamos que era algo pasajero, pero no se detenía. Pasó una y otra vez. Recuerdo perfectamente el rostro de mi mamá.
Aunque yo era pequeña, podía notar que estaba realmente asustada. Finalmente se levantó, fue por la muñeca y lo guardó en lo más alto de un estante en mi armario, cerrando bien las puertas plegables. Fue entonces cuando la cosa empeoró. La muñeca empezó a moverse hacia adelante y hacia atrás sobre el estante, golpeando violentamente la puerta desde adentro. El sonido de los impactos y esa risa constante llenaban el pasillo. Mi mamá, tratando de mantener la calma por mí, sacó la muñeca de nuevo y le quitó las pilas tanto al andador como al control remoto, convencida de que solo era una falla técnica. Pero no sirvió de nada. La maldita muñeca seguía riéndose. Sin pensarlo 2 veces, mi mamá agarró todo: la muñeca, el andador y el control remoto, y los lanzó al contenedor de basura afuera de la casa. Nunca más volví a ver ese juguete. A la mañana siguiente se lo contó a mi papá, todavía con el miedo reflejado en su cara. Hasta el día de hoy, ella sigue contando esta historia. En esa casa pasaron muchas cosas extrañas, pero ese fue sin duda uno de los momentos más oscuros. La muñeca que se paraba. Cuando cumplí 7 años, mi abuelo me dio el que parecía ser el regalo perfecto. Una muñeca de porcelana hermosa. Tenía trenzas largas y negras, ojos azules intensos y un vestido rosa con un gorrito a juego. Lo más detallista era que venía con su propia mecedora de madera, hecha a su medida. Al principio me obsesioné con ella, sentía que se parecía un poco a mí. La puse en el rincón de mi habitación, justo enfrente de mi cama. Pero la emoción duró poco. A los pocos días, esa sensación de compañía se volvió incomodidad. De noche, sus grandes ojos azules y su mirada vacía me resultaban tétricos. Tenía ese efecto de valle inquietante, donde algo parece tan real que termina dándote escalofríos. Al final, el miedo me ganó y la terminé bajando a la sala. Pasaron los días, pasaron las semanas y la muñeca se convirtió en un mueble más. La ignoraba por las malas vibras que me transmitía y prefería jugar con cualquier otra cosa. Pero un mes entero se quedó ahí, sentada en su mecedora como un simple adorno. Hasta que un día, al volver de jugar, me senté en el sofá para desatarme los zapatos. Sin ninguna razón aparente, mis ojos se desviaron hacia ella. Sentí de nuevo esa presión, como si me estuviera observando fijamente. Me quedé mirándola por unos 15 segundos, casi desafiándola. Recuerdo que incluso le grité en mi mente, retándola a que hiciera algo. Justo cuando estaba por apartar la vista, la silla empezó a balancearse suavemente. De pronto las piernas de la muñeca, que estaban dobladas, se estiraron de golpe. La figura se puso de pie por unos segundos y luego, con una lentitud aterradora, volvió a sentarse. Me quedé congelada. El shock me mantuvo muda unos instantes antes de que pudiera reaccionar, soltar un grito y salir corriendo de la casa. Poco después, mi mamá notó que ya no tocaba la muñeca y me preguntó si podía deshacerse de ella. Le dije que sí, que la tirara, pero nunca me atreví a contarle lo que había visto. A partir de ahí, el miedo se extendió. Empecé a guardar todas mis Barbies y juguetes en el closet o en el cuarto de servicio antes de ir a dormir. Durante meses tuve pesadillas donde mis muñecas se deslizaban por la alfombra y trepaban por mis piernas movidas por algo invisible. Nunca le he contado esto a nadie porque suena muy estúpido. No sé si la muñeca estaba maldita o si algo en esa casa decidió usarla por un momento. Pero sea lo que sea, jamás olvidaré lo que vi. Las canicas. Hace unos años, unas primas mías tenían muchas muñecas de esas tipo Barbie, pero de las que solo son de plástico ligero y hueco. En su casa, ellas dormían en hamacas. Una de mis primas solía dormir boca abajo, de modo que si abría los ojos podía ver el suelo a través de los espacios del tejido de la hamaca. Una noche, mientras ya dormían, se despertó al escuchar la risa de una niña que venía del pasillo. Como estaba boca abajo, solo tuvo que girar un poco la vista hacia afuera para poder observar. En ese momento, vio a una de sus muñecas caminando por el pasillo. La muñeca llevaba una canica. La lanzaba, corría a buscarla y se reía mientras jugaba.
Por la impresión, a mi prima no le salía la voz para gritar, así que desde su hamaca pateó a su hermana que dormía en la otra para despertarla. Cuando la hermana abrió los ojos, ella le hizo señales con la mano para que mirara hacia el pasillo. En cuanto ella vio a la muñeca, soltó un grito de terror. Al escuchar el grito, la muñeca giró la cabeza, los miró fijamente y se desplomó de lado. El estruendo despertó a sus padres, quienes corrieron de inmediato para calmarlas. Efectivamente, la muñeca seguía ahí, tirada en el suelo del pasillo, justo donde se había caído. Las niñas le contaron todo lo que habían visto. Esa misma noche, los padres encerraron a todas las muñecas bajo llave en un cajón y al día siguiente decidieron quemarlas todas, convencidas de que estaban poseídas. La casa de muñecas. La historia que voy a contar no está relacionada con el juguete en sí, pero cuando era pequeña tenía una casa de muñecas muy bonita y moderna que consistía en cubos de habitaciones que podías apilar en diferentes arreglos. Tenía múltiples cubos de habitación, así que podía apilarlos a una altura mucho más alta que la mía. Debo de aclarar que soy autista y realmente nunca jugué las muñecas con la casa. Pasaba más tiempo organizando los cubos y los muebles que cualquier otra cosa. Mi habitación siempre se sintió rara. Nunca me sentí cómoda ahí y fue el centro de historias familiares de fantasmas que datan desde antes de que yo naciera. Ambas de mis hermanas mayores, que habían tenido la habitación antes que yo, la odiaron tanto que prefirieron irse a vivir al ático de la casa. No había nada realmente malo con ella. Recibía luz solar directa, tenía 2 ventanas grandes, las paredes eran de un color verde salvia y mi mamá la decoró con un tema de hadas, pero simplemente siempre se sentía fría y sofocante. Volviendo a la casa de las muñecas, la tenía apilada alto y por lo tanto no podía ver detrás de ella mientras estaba sentada en el suelo. De repente sentí una presencia muy amenazante al otro lado de la casa de las muñecas, como si algo hubiera entrado a mi espacio. Tenía demasiado miedo para mirar hacia arriba y ver si había alguien parado ahí mirándome desde encima de la casa de las muñecas. Así que metí la cabeza en el cubo de la cocina para mirar por la ventana. Lo que vi a través de la ventana fue la mano de un niño y la parte inferior de un vestido de cuadros rojo, beige y azul. La mano del niño era del tono de piel negro o birracial. Debo aclarar que mi familia es de tez blanca, por lo que no pudo haber sido nadie de ellos. Ella estaba parada al otro lado de la casa de muñecas, mirándome desde encima de ella. Recuerdo que me sentí completamente paralizada. No quería mirar hacia arriba y verla. Por alguna razón, simplemente no quería ver su cara. Así que cerré los ojos y literalmente retrocedí de mi habitación. Tan pronto como estuve en el pasillo, corrí directamente hacia mi mamá y simplemente me dijo: ¿viste algo, verdad? Si no quieres volver a verlos, no tienes que hacerlos. Así que ese día tomé la decisión de no volver a ver a ellos nunca más. No sé cómo, pero simplemente dejó de pasar. Si llegas hasta aquí, por favor, comparte el video, deja tu like y lo más importante, deja tu historia. Me encantaría traerla en próximos episodios. Sin más que decir, yo soy Katz y espero que tengas una muy buena noche.